La CEO millonaria me vio con otra mujer y dijo, no sabía que ya tenías un amor. Respira hondo conmigo. Esa frase me persigue desde entonces, como si la hubiera dejado colgando en el aire de aquel parque y nunca la hubiera recogido. Hola, soy Renata, tengo 29 años, trabajo como analista financiera y hasta hace un año mi vida cabía en una hoja de cálculo. Café por la mañana, informes por la tarde, gimnasio nocturno cuando tenía energía. Nunca imaginé que un contrato de 15 millones cambiaría no solo mi carrera, sino también mi corazón. Trabajo en una firma que asesora a grandes corporativos. Somos un equipo pequeño, pero cada movimiento pesa. Laura Fontes llegó como CEO hace 2 años, 50 años, elegante, impecable en sus decisiones y con una reputación que intimida hasta el más seguro. Millonaria por derecho propio, sin alardes, con una voz que impone calma y orden. Yo la conocí por su firma en un correo que abrió mi presentación, y la vi por primera vez en persona cuando tuvimos que cerrar un trato que, si salía bien, mantenía al cliente en la cartera de la empresa. Esa noche, en la sala de juntas, con las luces bajas y el humo azul del aire acondicionado, yo presenté los números y ella me escuchó, sin interrupciones. No fue el típico aplauso corporativo, fue un gesto mínimo, una ceja levantada al final que me dejó la columna erizada. Después de la reunión, el director financiero me acercó y dijo, «Renata, Laura quiere hablar contigo». Mi corazón latió como si me hubiera subido varios pisos por las escaleras a la vez. Me pidió que me quedara y me regaló un comentario que me heló y me elevó al mismo tiempo. Buen trabajo, no esperaba que lo resolvieras con esa claridad. Fue un cumplido profesional, pero había algo más en su mirada, algo que no se deja explicar por el organigrama. Hablamos del contrato, de la proyección, y en poco tiempo su interés profesional se mezcló con preguntas personales, no invasivas pero sí directas. ¿De dónde eres? ¿Qué hacías antes? Escuché el timbre de su voz como si fuera una cuerda que alguien tensó lentamente. Las semanas siguientes fueron una mezcla de reuniones oficiales y momentos que se quedaban después de que las puertas se cerraban. Ella tenía la costumbre de quedarse esta tarde en la oficina, con la luz de su despacho encendida como un faro en la torre. A veces me encontraba allí, apenas terminando un informe, y ella aparecía en la puerta con una taza de té para mí. Te vi trabajando hasta tarde, pensé que podrías necesitar esto. Era un gesto que la empresa veía como cortesía de la jefa, yo lo sentía como un puente privado. No hubo propinas ni favores, solo una cercanía que se tradujo en conversaciones sobre libros, viajes y el pequeño culto que ambos teníamos por la ciudad a las 6 de la mañana, cuando nadie estaba todavía. No quiero que esto suene romántico por decreto, no lo fue de inmediato, fue una construcción, una escalada en la que cada mirada sostuve fue voluntaria. Ella, con sus zapatos de punta que resonaban en los pasillos, ese sonido preciso que ahora asocio con la presencia de Laura y su perfume, una mezcla de madera y cítricos que se pegó en mi ropa como un recuerdo persistente. Yo, torpe a veces, mirando mi taza de café para que no se notara que me temblaban las manos. La tensión creció sin que ninguno de los dos lo admitiera a voces. Llegó a ser casi palpable en las reuniones, un silencio después de una broma, una mano que rozaba un brazo a la despedida, notas en correos que tenían un tono más cálido de lo profesionalmente esperado. Me mantenía alerta, como si caminara por un borde mientras la ciudad a mis pies se hacía pequeña. Sabía que las reglas estaban ahí. Ella era la jefa, yo su subordinada. Sabía también que cualquier paso en falso podría interpretarse como un conflicto de intereses. Pero el corazón, ese traicionero, no entiende de manuales de recursos humanos. Un día salvamos el contrato. Fue una jornada interminable, correos a las 4 de la mañana, llamadas cruzadas y una negociación con un cliente que quería renegociar términos a último minuto. Cuando el cliente finalmente firmó, el alivio fue colectivo. El director financiero pasó por mi cubículo y me dio un apretón en el hombro con un brillo en el ojo. «Esto es grande, lo salvaste».
Pero quien me buscó después de la firma fue Laura. No fue en el despacho ni en la sala de juntas, fue en el pasillo, con la luz del atardecer entrando por los ventanales. Su elogio fue breve, y por eso me perforó más profundo. Sin tu precisión, no lo cerramos. Gracias. Era profesional, pero cuando me sonrió y su mano rozó la mía al entregarme un documento, sentí algo como el doblez de una página que anuncia el comienzo de un capítulo nuevo. Después de eso, los pequeños gestos fueron habituales. Un café dejado en mi escritorio con una nota que decía, «Buen trabajo, sigue así». Un mensaje en el chat a las 11, sin una razón concreta, «¿Ya saliste?». Nada explícito, y por eso mismo tan peligroso. Me lo conté a mí misma 1000 veces. Esto no cambia el contrato, no cambia la jerarquía. Pero también me dije otra cosa más honesta. Hay algo entre nosotras que no se nombra solo porque es arriesgado. Mi mejor amiga, Julia, lo notó antes que yo. Julia es fotógrafa, irreverente y con una sonrisa que desmonta cualquier defensa. Ella me conoce mejor que nadie, sabe cuándo miento y cuándo me enamoro. Una tarde, después de que terminara la jornada y yo hubiera intentado no mirar el teléfono, la llamé. ¿Tú ves algo raro en mí o todo está bien?, le pregunté. Su respuesta fue una risotada ládaga que terminó en un consejo habitual. Te falta ser lista, Renata, y menos planillas, más acciones. Fue Julia quien empezó a bromear con una idea que en mi cabeza sonaba a peligro. Si Laura es la jefa millonaria, tú eres la heroína financiera que salvó el día. Podríamos titularlo y venderlo. Reímos, y por un momento fue liviano. Ella también sabía que una parte de mí disfrutaba del acercamiento. No es solo trabajo, dijo una vez mirándome fijamente. Te cambia la postura, te hace brillar. Algo que no conté desde el principio, soy reservada, no me encanta el centro de atención. Así que cuando empezaron las cosas más personales con Laura, lo hice en silencio. Pequeñas confidencias en pasillos, mensajes que se borraban después de leerlos, miradas que se sostenían. No era secreto para nosotros dos, pero sí era un acuerdo tácito con el mundo. Discreción. No por culpa del amor, sino por sentido común profesional. Teníamos que ser responsables. La escena del parque fue un accidente que no supimos evitar. Fue un sábado por la tarde. Yo había quedado con Julia para caminar y hablar de una exposición que ella iba a montar. Era un día claro, con el viento moviendo hojas y una luz que hacía que cualquier ciudad pareciera más amable. Nos sentamos en un banco, con 2 cafés para llevar, y hablamos de la vida, de la fotografía, de lo que pesa y de lo que aligera. No planeamos encontrarnos con nadie, y menos con Laura. Ella suele tomar su sábado para caminar por la ciudad, casi siempre sola, casi siempre con esa expresión de quien observa todo y deja que poco lo toque. La vi a lo lejos antes de que nos viera a nosotras. Mi pecho se apretó como en los días de reunión. Julia, en su costumbre de no guardar filtros, dijo, «Ahí va la gran jefa». Me dijo que me calmara y me empujó suavemente como si fuera posible contener la situación con un empujón. Yo me removí en el banco y me puse de pie para saludar, pero Jimmy, sí, le puse nombre a mi nerviosismo, decidió entonces hacer algo traicionero. Me quedé sentada. No fue porque quisiera ocultarme, fue un momento de cobardía mansa. Pensé en el protocolo, en las miradas del lunes, en los rumores. Julia me tomó del brazo y en un instinto de amistad me abrazó por un segundo. Era un abrazo al aire, una configuración íntima de amigas que no pretende ser nada más. Pero mi abrazo con ella fue auténtico, me relajé en la protección de una amistad que lo había sido todo. Laura se acercó sin hacer ruido, la distancia se cerró y todo quedó en una fracción de segundo que se estiró como una película. Ella se quedó allí, a 3 pasos, mirándonos. No hubo gritos ni reproches, solo su voz, clara y con ese timbre que no perdona la ambigüedad. No sabía que ya tenías un amor. Lo dijo con un sosiego que me hizo sentir una especie de fractura interna, como si algo se desgarrara suavemente pero sin dolor aún. Fue una observación, sí, pero cargada de muchas cosas, sorpresa, algo de celos, un dejo de... ¿tristeza? Me congelé. Julia me soltó, al tanto del malestar, y dijo con la naturalidad de quien rompe huevos en la cocina, «Hola, Laura».
Fue suficiente para romper el hielo, pero la frase ya había hecho su trabajo. Había puesto nombre a una posibilidad que ninguno de los dos quería verbalizar. Laura se quedó unos segundos más, mirándome a mí y luego a Julia. Tal vez buscaba en mi cara una explicación sencilla, una negación pronta que restaurara la frontera de lo profesional. No di la negación. ¿Qué iba a decir? No, no tengo un amor, aunque mi corazón te diga lo contrario. No, me limité a decir la verdad sin pulirla. Es mi amiga. Nada que justificar, nada que ocultar. Ella asintió y se alejó con la elegancia que la caracteriza, sin dramatizar, como si guardara su decepción en una cartera invisible. Verla irse me dejó un frío que no fue físico. Era la sensación de que algo se acababa antes de haberse definido. Julio dijo después que su tono no fue acusatorio, sonó más bien sorprendido, casi resignado. Lo que importó fue la carga que llevó esa frase. No sabía que ya tenías un amor. La repetí en mi cabeza como quien prueba una palabra nueva, y me di cuenta de que tenía la posibilidad de convertirla en verdad o en mentira. La oficina el lunes fue un mundo distinto. Las cosas no cambiaron en términos de protocolos, pero la atmósfera se volvió tensa. Laura evitó mirarme. No fue hostilidad abierta, pero sí una distancia que duele más que cualquier grito, el silencio. En la sala de juntas, sus ojos se posaron en mí como si midieran cuánto espacio podía permitirme. Me buscó con la mirada y la encontró calculando. Ella, que era la que ordenaba la oficina, parecía ahora atrapada en algo que le hacía daño. Entender sus silencios fue una tarea nueva. Yo intenté seguir con mis funciones. Los días fueron una mezcla de informes, reuniones y la sensación persistente de estar constantemente observada. Llevaba en la bolsa el perfume que me recordaba a ella, no por demostrar nada, sino por tener algo que me recordara que estaba viva, que sentía. Las conversaciones con mis colegas eran superficiales. Algunos notaron el distanciamiento, otros no. Pero los rumores en redes sociales empezaron a girar cuando alguien, no sabíamos quién, compartió una foto en la que aparecíamos las tres a cierta distancia en el parque. La imagen no mostraba nada comprometedor, pero para la interpretación de quienes no conocían los matices fue suficiente. El silencio de Laura se hizo más pesado cada día. Me buscó una vez en su despacho y me pidió que cerrara la puerta. No fue una invitación romántica, ni siquiera una conversación que pudiera leerse con claridad. Fue una aclaración. Renata, dijo sin levantar la voz, esto nos pone en una posición difícil. La palabra difícil sonó como la clave de un rompecabezas que aún no sabía armar. No quiero que pienses que te estoy señalando, solo quiero que sepas que, por mi posición, cualquier cosa que pase entre nosotras será observada. Su honestidad me dejó sin recursos. Lo sé, respondí, y lo entiendo, pero entender no es lo mismo que no sentir. Respiré y le dije lo que había pensado durante semanas. No hay nada entre nosotras que comprometa mi trabajo. Julia es mi amiga y no hay favoritismo ni condiciones. Era verdad, y la puse en la mesa sin adornos. Ella asintió con una mezcla de alivio y molestia. Gracias por decirlo, solo quería escucharlo de ti. Lo dijo como quien cierra una herida con una puntada, pero no había sutura posible en la confianza rota así. Después de esa conversación, el distanciamiento se hizo realidad. Laura empezó a delegar encuentros a otras personas y yo me vi relegada a tareas más operativas. No fue una represalia, lo juraría, fue más bien una autoprotección de su parte. Tenía sentido, ella debía preservar la estructura de la empresa, pero para mí significó que el puente que habíamos construido con lentitud quedó en penumbras. Empecé a cuestionarme a mí misma. ¿Me había precipitado? ¿Mi silencio en el parque había sido una traición? Los "y sí" se volvieron frecuentes. Me pesaban en la nuca como una cadena que no se ve, pero se siente. Empecé a salir menos, a evitar encuentros casuales con ella. Fue una decisión cobarde, lo admito. Preferí resguardarme a provocar una escena pública que pudiera ponerla en aprietos. Pero la consecuencia fue un silencio que sangraba por dentro.
Julia, al notarlo, me empujó otra vez. No puedes vivir en el modo evasión. Si ella te importa, hablas. Punto. Tenía razón, pero hablar no siempre arregla lo que el orgullo y el miedo han roto. Aún así, decidí que no quería que una frase en un parque dictara nuestro camino. Había cosas que no se pueden dejar que las redes sociales y la prudencia definan. Justo en ese momento, cuando mi vida parecía hecha de murmullos y correos, la empresa anunció un viaje a Sao Paulo para terminar de afinar la negociación con un socio clave. Era la oportunidad profesional que podía consolidar mi trabajo en el proyecto. Cuando vi la lista de quienes iban, mi nombre estaba allí. Mi primera reacción fue un alivio profesional. La segunda, un latigazo de ansiedad. Laura también iría. ¿Sería una coincidencia o una prueba? ¿Nos veríamos obligadas a hablar en la habitación de un hotel en otra ciudad, lejos de las miradas de la oficina? No lo pensé mucho, acepté el viaje por responsabilidad, pero en el fondo sentía que la vida me ofrecía una oportunidad para enmendar o confirmar lo que fuera que existiera entre nosotras. No lo admití en voz alta, me lo confesé en la almohada de mi cuarto esa noche como quien escribe una carta que no enviará. Si hay algo, hazlo visible, no dejes que otro lo interprete por ti. Antes de volar, hubo una escena doméstica que no puedo omitir. La noche previa, Julia me preparó una cena improvisada en su departamento. Si vas a Sao Paulo, ve con la intención de no volver con arrepentimientos, me dijo mientras servía pasta. Me miró con esa firmeza que solo tienen los que te conocen desde siempre. Y si te va mal, te acompaño en el desastre. Reí con una mezcla amarga y agradecida. Sus palabras me dieron coraje. Y así tomé el avión, no con la claridad de una heroicidad, sino con la mezcla de nervios y esperanza de quien cruza un umbral. No sabía lo que me esperaba en Sao Paulo. No sabía si esa ciudad sería un espacio para cerrar círculos o para abrir heridas nuevas. Sabía, sí, que la frase del parque seguía latiendo en mi techo. No sabía que ya tenías un amor. Quería, de algún modo, darle otro final a esas palabras. Respira, esto es parte de lo que pasó. Pero al bajar las escaleras del aeropuerto, con la maleta rodando a mi lado, vi que algo en mí ya había cambiado. Había decidido arriesgar. Y con ese riesgo vino también una certeza. No puedo proteger a nadie, salvo a mí misma, si sigo callando. La puerta del auto que nos llevaría al hotel se cerró con un chasquido, y por un instante sentí que era un inicio o un punto de no retorno. El auto frenó frente al hotel con ese sonido seco que cortó por un segundo mi tensión en dos. Las ruedas dibujaron la acera mojada y, cuando abrí la puerta, el olor a asfalto caliente mezclado con perfume me golpeó de nuevo. Cítricos tenues, madera, algo propio de Laura que, inexplicablemente, encontraba en todas partes. Ella estaba ya en pie, con el abrigo cerrado hasta la garganta, la expresión contenida como si contuviera un mundo dentro. Me miró sin prisa y dijo, ¿estás bien? No era una pregunta de protocolo, era una pregunta que pedía permiso para entrar. Respira, le dije que sí, aunque el sí sonó a un hilo fino que esperaba no romperse. Subimos al ascensor en silencio. En los pocos metros del ascensor, con la luz fría que hace a todos ver un poco más honestos, le vi las manos. Una llevaba un maletín, la otra un vaso de café que ya estaba frío. Me dio la sensación de que todo era posible y, al mismo tiempo, de que el mundo se sostenía en un equilibrio muy frágil. El hotel tenía esa mezcla de lujo sin pretensiones que funciona como escenario perfecto para secretos. Nos sentaron en un reservado frente a la ventana. Eran las últimas mesas de un restaurante que olía a pan recién hecho y a la ciudad. La negociación había sido intensa, pero en la mesa no se habló de cifras. Hablamos de cosas pequeñas que, sin embargo, eran de una intimidad enorme. De un libro que ella había abandonado 2 veces y retomado solo por curiosidad, de una canción que le recordaba a su infancia en la costa, de la manera en que siempre mira los atardeceres desde la oficina como si pensara en territorios lejanos. En un momento, cuando la charla cambió de tema sin que ninguna de las dos lo planeara, Laura me miró con esa calma que me volvía torpe.
No quiero que esto sea incómodo para ti, dijo, pero tampoco quiero fingir indiferencia. Su voz baja no pedía nada más que la verdad, y yo, que había pasado semanas ensayando respuestas en mi cabeza, sentí que la verdad venía como un gato que decide saltar al regazo, con decisión y sin aviso. Le dije lo que no había dicho en el parque, que la quería. No fue una confesión teatral, fue una frase simple que aterrizó con la sinceridad de quien se quita un peso. Ella dejó la copa a un lado y, por primera vez en meses, sonrió de verdad. No había juego ni juicio en su sonrisa, solo la posibilidad de algo que ambas parecíamos necesitar. Yo también, respondió. Lo dijo como quien abre una puerta y nos invita a pasar. Después de cenar, caminamos por una avenida iluminada. San Paulo tenía una niebla ligera que hacía las luces como luciérnagas caídas. Fue la escena perfecta para que, en un cruce, sin que planeáramos una escena, nuestras manos se rozaran. No hubo movimientos dramáticos, fue un roce pequeño que encendió un mapa entero en mi cuerpo. Ella apretó mis dedos con un gesto que quería traducir en cuidado. Ahí, bajo la lluvia fina que apenas mojaba, Laura dijo algo que todavía me retumba. No quiero que esto sea un error por impulso, quiero que sea una elección. Le confirmé, con la mirada, que también lo quería así. Volvimos al hotel sin prisa, subimos al cuarto y la habitación olía al lino limpio y al café que aún estaba en la bandeja. Ella cerró la puerta y se quedó un instante mirando la ciudad por la ventana. Era como si midiera el tamaño del salto que íbamos a dar. Le pedí que se sentara, y cuando lo hizo, me acerqué. No hubo dramatismo, hubo cuidado. Le dije, si esto avanza, quiero que sea con las reglas claras. Ella asintió, y con esa firmeza que la hacía temblar un poco por dentro, dijo, quiero lo mismo, consentimiento, discreción y sinceridad, siempre. Repetimos las palabras en voz baja hasta que las sentimos como un nuevo pacto. La distancia entre nosotras se acortó con la nitidez de las cosas inevitables. El primer beso fue lento, como si ambas hubiéramos decidido no romper la escena con precipitación. Fue un beso que cerró meses de dudas y abrió un lugar nuevo. No hubo prisa, ni miedo que anulara el deseo. Hubo el consentimiento claro de dos personas que eligieron estar allí, y fue, por eso, justo y perfecto. Después del beso, nos reímos nerviosas, abrazadas en el silencio del cuarto de hotel, con la ciudad respirando afuera. Fue el inicio de algo que ya no entendíamos como clandestino, sino como precioso y elegido. Prometimos discreción. Hablamos de límites, de señales, para evitar malentendidos en la oficina, de cómo íbamos a enfrentar la realidad si algo salía a la luz. Nos prometimos verdad y cuidado. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que el riesgo valía la pena. Los días siguientes en San Paulo fueron una mezcla de trabajo intenso y momentos robados. Trabajamos con el equipo, atendimos reuniones y por la noche nos permitimos salir a cenar juntas sin esconder la cercanía. Evitábamos posar para fotos, sabíamos que había ojos en todas partes, pero vivimos con esa prudencia que al mismo tiempo nos daba una libertad nueva. Fue en una cena en la que nos permitimos reír sin medir el tono cuando alguien en la mesa de al lado sacó el teléfono. No le dimos importancia. Yo estaba distraída revisando un correo y de repente vi cómo la pantalla del teléfono mostraba una foto en la que aparecíamos, las dos, desde cierta distancia, caminando por la vereda después de la cena. La imagen no era comprometida, no había nada sexual ni privado. Era solo una foto tomada en la calle, pero no necesitó más. A la mañana siguiente, el mundo que conocíamos empezó a vibrar distinto. Un colega me avisó con una voz extraña: «Renata, hay cosas circulando en redes». Abrí mi teléfono y la primera notificación me clavó en el asiento. Una cuenta anónima había publicado la foto con un comentario que jugaba a la certeza. ¿Qué está pasando entre la CEO y la analista que salvó el contrato? En minutos, la imagen se multiplicó. Los comentarios fueron de todo tipo: especulaciones, admiración, prejuicio. Algunos decían que era una traición, otros una historia romántica. La interpretación importó menos que el hecho mismo. Alguien había decidido exponer un instante que creíamos privado.
El rumor llegó a la empresa en cuestión de horas. La prensa no tardó. Empecé a recibir mensajes de números desconocidos. La palabra favoritismo se plantó en los hilos de conversación como una semilla venenosa. Para Laura, la filtración fue un golpe profesional y personal. La vi recibir las llamadas con la calma que la caracteriza, pero sus manos temblaban ligeramente después de colgar. La seriedad que mantenía en público se transformó en una angustia silenciosa cuando estábamos a solas. La reacción de la mesa directiva fue fría y previsible. Convocaron una reunión urgente. No fue una sorpresa, era su función. Lo que no esperaba era la velocidad con la que los rumores se convertirían en presión formal. En la sala de juntas, la atmósfera estaba llena de miradas calculadoras. El director financiero abrió la sesión con una voz que intentó ser neutral. «Tenemos un problema de imagen». Un miembro del directorio, con el ceño fruncido, añadió: «Hay acusaciones implícitas de conflicto de interés. Necesitamos una posición». Laura, en su lugar de siempre, habló con calma medida. «No hay decisión todavía. Exijo que se investigue la fuente de la filtración y que no se tomen medidas apresuradas». Su voz sonó firme, como si intentara reducir la marea con una sola palabra. La presión no tardó en convertirse en ultimátum. La siguiente semana, la Junta planteó una posición que no esperaba: o limpiar esta percepción pública rupturista o asumir que la presencia de la relación podría afectar la gobernanza. La sugerencia, encubierta, fue clara: que la relación se termine o que la CEO, por su bien y por el de la compañía, tome una licencia o se aparte. Era una forma elegante de pedir que la vida personal no existiera en la misma esfera de liderazgo. Pero para nosotras era un ultimátum con consecuencias personales enormes. Yo no pude quedarme al margen. Llegué a la oficina con el corazón en la garganta y pedí hablar con Laura. Nos vimos en su despacho. No hubo cámaras, solo un silencio que pesaba toneladas. Le dije, con la voz entrecortada por la mezcla de miedo y decisión: «Si mi presencia te perjudica, renuncio. No quiero que esto destruya lo que construiste». Sus ojos se clavaron en los míos, con una intensidad que me dejó desnuda. «No voy a aceptar que sacrifiques tu carrera por protegerme», respondió. «Si hay algo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con verdad y con los medios adecuados». La discusión fue breve pero tremenda. Yo quería protegerla y ella no quería que yo me destruyera por culpa de una interpretación. Tomé la decisión impulsiva que muchos llaman noble y otros consideran equivocada. Escribí una carta de renuncia esa misma tarde. Fue un acto para salvarla, pero también un acto de amor cobarde, porque pensaba que era la forma más eficiente de protegerla de la presión. Dejé la carta en su escritorio y salí antes de que ella la leyera. Caminé por la ciudad en estado de confusión. ¿Era necesario sacrificar todo por amor? ¿Era eso realmente amor? Las dudas me saquearon. Pero entonces apareció la voz más sensata, la doctora Elena. Laura la llamó de inmediato. Elena no era una abogada del espectáculo, era fría, precisa y acostumbrada a desmontar narrativas con documentos más que con palabras. Llegó a la oficina como quien viene a poner orden en una ecuación. Empezó revisando comunicaciones, correos, registros de tareas y protocolos. No era que quisiera protegernos por capricho profesional, era que su trabajo era garantizar que la empresa actuara dentro de la ley y la ética. En la reunión con la directiva, Elena habló con la calma del que tiene pruebas. Expuso cronologías, demostró que cada decisión y asignación correspondiente a mi trabajo tenía respaldo en desempeño y necesidad, que no había mejoras de cargo ni movimientos de dinero que sugirieran favoritismo, que las comunicaciones entre Laura y yo no alteraban procesos de aprobación ni habían incidido en resultados que beneficiaran personalmente a nadie. Era un desmonte técnico, casi quirúrgico, de la narrativa que buscaba convertir una relación humana en un abuso de poder. Expuso también un punto que la mesa había subestimado: la vulneración de la privacidad. Identificó la posible fuente de la foto viral, demostró que alguien la había subido a una cuenta anónima y sugirió medidas para buscar responsabilidades por la difusión malintencionada.
La audiencia fue tensa. Algunos miembros del directorio no ocultaron su molestia por la exposición pública. Otros, al ver la claridad de los documentos, moderaron su postura. Al final, la posición institucional se transformó. La empresa no defendería el rumor ni callaría la investigación sobre la filtración. Tampoco aceptaría que una trabajadora fuera empujada a renunciar sin pruebas de irregularidad. No fue una victoria legal teatral, fue el resultado de evidencias y de una postura profesional que lenta pero segura cerró caminos a la especulación. La carta que dejé en su escritorio nunca llegó a ser procesada. Laura la tomó, me contó después, y simplemente la dejó a un lado. Esa noche vino a mi casa para decirme que no la aceptaría. «Si tú te vas, me voy contigo», dijo con la voz quebrada. Fue uno de los pocos momentos en que vi a la mujer que controla asambleas mostrar vulnerabilidad pura. Nos abrazamos largas horas, llorando sin culpa, en la seguridad de que habíamos tomado decisiones con los ojos abiertos. La empresa, por su parte, emitió un comunicado que no buscaba fama sino rectitud. Condenó la violación de la privacidad, anunció medidas internas para proteger datos y procesos y afirmó que investigaría el origen de la filtración. No fue una campaña para limpiar una imagen, fue una postura que la mesa directiva asumió al ver que la acusación no se sostenía con hechos. No quiero dar la impresión de que todo fue instantáneo ni heroico. Hubo días de tensión, llamadas públicas y la presión habitual de las redes. Pero hubo también gente dentro que entendió que el camino era la evidencia y la protección de las personas. En medio de la tormenta, nuestra relación se transformó en una cuerda firme. No porque los elogios de otros nos hicieran fuertes, sino porque decidimos optar por la honestidad. Laura habló en una reunión de equipo con un tono sobrio y profesional, reconociendo que su vida privada no estaba en discusión y requiriendo que la empresa manejara la investigación interna con transparencia. No dio detalles, pero hizo algo más poderoso. Puso límites claros sobre el respeto a la privacidad y la presunción de inocencia. La reconciliación no llegó con un gran espectáculo, llegó con pequeños gestos, una llamada a media tarde para saber si había comido, un mensaje a las 3 de la mañana que decía buenas noches y no necesitaba más, una reunión donde ella pidió que mi trabajo fuera evaluado por resultados y no por su vida personal. Fue tangible y real, y cuando por fin hubo un momento público, fue simple pero cargado de significado. En la reapertura de una sala de capacitación, en un acto donde el equipo celebraba el cierre de una etapa del proyecto que salvamos juntas, Laura me tomó de la mano frente a la gente y me dio un beso en la mejilla. No fue escándalo, fue una afirmación tremenda. No nos íbamos a ocultar ni a reducir a rumores. No todo se resolvió de inmediato. Hubo comentarios hirientes, artículos sensacionalistas y gente que aprovechó la narrativa para juzgar. Lo cierto es que la verdad y la evidencia no borran el dolor de la exposición, pero ayudan a reconstruir los bordes rotos. Tuvimos que aprender a vivir con la mirada pública y a elegir qué mostrar y qué proteger. Para nosotras, la prioridad fue diseñar una vida que no se definiera por la opinión pública. 6 meses después, la escena era otra. Teníamos un departamento juntas. No fue algo grandioso ni planificado con cifras o contratos, fue la decisión de convivir. Si algo aprendimos en todo este proceso fue a construir una forma de amor que no se funda en la dependencia ni en el sacrificio destructivo, sino en la elección diaria. Nos cuidamos, conversamos y establecimos límites. También aprendimos a pedir ayuda cuando la tormenta parecía demasiada. Y sobre todo, aprendimos que la exposición pública no borra la dignidad de una relación consensuada y responsable. Hoy celebramos, con Julia y algunos amigos, el aniversario de aquel contrato que cambió todo. Hicimos una comida sencilla en nuestro apartamento. Risas, anécdotas, la cámara de Julia captando momentos sin pretensión. En un gesto medio bobo, le pedí a Laura que posara conmigo para una foto. No una foto viral ni un intento de apelo público, solo una imagen privada que, sin embargo, tal vez algún día mire y me recuerde el largo camino hasta aquí. Ella apoyó su cabeza en mi hombro y dijo, en voz baja, «No dejaste que una frase nos definiera». Me pareció la mejor manera de cerrar ese círculo.
No quiero que esta historia suene a receta mágica ni a consejo universal. No todas las situaciones son comparables y no estoy proponiendo que cualquiera abandone su carrera por un amor. Lo que sí quiero compartir es esto: el amor verdadero, cuando se basa en consentimiento, respeto y responsabilidad, merece ser cuidado. Las decisiones deben tomarse con los ojos abiertos y cuando hay una injusticia, es legítimo buscar ayuda profesional y recursos que restauren la verdad. Si estás aquí escuchando esto y tienes dudas sobre un amor que parece prohibido o sobre situaciones de poder en el trabajo, te pido que busques apoyo, que no asumas la culpa como tuya sola y que recuerdes que hay mecanismos que protegen a las personas cuando la evidencia y la integridad están de su lado. Respira conmigo. Si esta historia te llegó de alguna manera, cuéntame en los comentarios de dónde nos miras y qué te pareció. ¿Crees en el amor verdadero? Comparte tu experiencia si quieres. A veces, las palabras son el puente que salva a otra persona. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias sinceras. Gracias por acompañarme en este relato. No fue fácil contarlo, pero sentí que debía hacerlo. Nos vemos en el próximo video.